Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde en esta ocasión vamos a ver qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando les aparezca un problema donde tengan una raíz. Para este tipo de problemas vamos a seguir utilizando la fórmula que hemos estado viendo, que es la fórmula de las potencias. Y para que podamos aplicar esta fórmula, pues necesitamos que el problema se parezca a esto de aquí, ¿cierto? Y para llegar a eso, lo que debemos hacer es aplicar una fórmula de los radicales, una propiedad de los radicales, es decir, una propiedad de las raíces. Y la propiedad que vamos a aplicar es una que nos dice que si tú tienes esto de aquí, que es x a la n, una raíz que tiene una m aquí, tú la puedes cambiar por x a la n sobre m. Entonces, esta es la propiedad que vamos a aplicar. Y si se fijan aquí nuestro problema, este 2 de aquí es el equivalente a nuestra n, ¿cierto? Y el 3 que tenemos de este lado es como si fuera nuestra m. Por lo tanto, si yo aplico esa propiedad que me dice aquí, yo puedo convertir esto en la integral de x, sería en la parte de arriba de este exponente en forma de fracción, sería la n, en este caso el 2. Y el 2 quedaría dividido entre la m, que en este caso es el 3. Quedaría esto de aquí y diferencial de x. Y ahora si se fijan, esto de aquí ya se parece a nuestra fórmula de aquí arriba, ¿cierto? Lo único que ocurre es que nuestra n ahora se va a presentar en una forma de fracción, pero ya está idéntico a la fórmula de la integral. La fórmula que está aquí arriba lo que nos dice es que tienes la integral de x a la n derivada de x. Esto es lo mismo que x elevado a la n más 1 sobre n más 1. Por lo tanto vamos a aplicar esta fórmula de aquí y esto nos va a quedar que es igual a x a la n más 1, por lo tanto sería x, ¿cuánto vale n? 2 tercios. Le vamos a sumar 1 sobre la n, que son 2 tercios, y le sumamos nuevamente 1. Bien, ahora, como están dando cuenta, en este momento es importante que recordemos cómo hacer las operaciones con fracciones. En este caso aquí aparece nuestra primera operación, que es sumar 2 tercios más un entero. Para hacer esa suma, lo que nosotros necesitamos hacer es que este entero se convierta en una fracción, pero tiene que ser una fracción que a nosotros nos ayude a hacer el problema más fácil, que en este caso, ¿qué fracción tiene que ser? Pues sería 3 tercios. ¿Por qué 3 tercios? Pues porque si se fijan, es el denominador que tenemos en esta fracción de aquí, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a volver a apuntar el problema, x a la 2 tercios, pero ahora en lugar de ponerle aquí un 1, lo voy a convertir en 3 tercios. Y esto lo voy a dividir en 2 tercios más, en lugar de poner 1, 3 tercios. Por lo tanto, en los siguientes problemas que ustedes hagan de este tipo, recuerden siempre que van a tener siempre a un número 1 aquí, que es el que se va a sumar por su fórmula de las integrales, y lo van a convertir en una fracción, y esa fracción tiene que convertirla en lo que tengan en la parte de abajo del exponente que tengan aquí. Bien, entonces vamos a continuar. Y ahora lo que tenemos es esta suma de fracciones, que como sabemos una fracción se suma, sería el 2 más el 3, que serían 5. Y esto de aquí abajo, los tercios quedan iguales. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, solamente vamos a sumar lo de la parte de arriba de la fracción. 2 más 3 sería 5. Y lo dividimos sobre 3. Bien, esto de aquí todavía no queda resuelto, necesitamos hacer esta división de aquí, pero para poder hacer esta división yo necesito que tanto lo que está en el numerador como lo que está en el denominador sea una fracción, ¿de acuerdo? Y si se fijan, en este momento yo lo que tengo aquí arriba todavía no es una fracción, tengo un entero arriba y una fracción abajo. Entonces yo necesito que esto de aquí se convierta en una fracción. Para eso hay un truco que nosotros podemos utilizar, que es el siguiente. Yo a mi x a la 5 tercios la puedo dividir sobre 1 y de esta manera ya la tengo en forma de fracción.
Y a final de cuentas, esto de aquí y esto de aquí son lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo sé que son lo mismo? Bien, vamos a verlo de este lado simplemente para que no tengamos esa duda. Siempre cualquier número dividido entre 1 sigue siendo el mismo número. Por ejemplo, 5 entre 1 sigue siendo 5. 3 entre 1 sigue siendo 3. Por lo tanto, también x sobre 1 sigue siendo x. Entonces esto de aquí también es válido, ¿no? X a la 5 tercios, si lo divido entre 1, sigue siendo lo mismo que teníamos en un principio. Y ahora, ¿para qué hice esto? Pues es para aplicar algo que ustedes han visto que se conoce como la ley de la tortilla, que lo que nos dice es que cuando tú tienes una fracción sobre otra fracción, lo que tienes que hacer es multiplicar los extremos con los extremos. Estos se van a multiplicar. Y si hacemos esa multiplicación, entonces nos quedaría que esto es igual a x a la 5 tercios por 3, serían 3x a la 5 tercios. Y lo voy a dividir entre la multiplicación de los medios por los medios. En este caso, 1 por 5. Que nos dará como resultado 5, ¿cierto? Y ahora sí, esto ya lo puedo dejar yo como resultado. Estaría bien. Solamente si nosotros queremos dejarlo un poco mejor, puedo volver a aplicar lo inverso que vimos en un principio, que fue esto de aquí, pero al revés. Y lo que voy a hacer es que voy a transformar esta x a la 5 tercios en una raíz, y para eso voy a explicar esa propiedad que vimos hace un momento. Nos dice que x a la n sobre m es lo mismo que la raíz de x a la n y una m en la raíz. Entonces en este caso el 3 es como la m y el 5 como la n. Por lo tanto vamos a hacer ese cambio y nos va a quedar que esto es igual a 3 raíz de x. Pues la x queda con el exponente n, en este caso sería 5, y la raíz con el exponente m, en este caso sería el 3. Y esto queda dividido entre 5 y ahora sí más c. Y listo. Así lo podemos dejar como resultado también. Y bien, para que esto vaya quedando un poco más claro, vamos a hacer un ejemplo más para que entonces lo vayan entendiendo un poco mejor. En este siguiente ejemplo nuevamente tenemos un problema con raíces, pero este es un caso peculiar. ¿Qué es lo que tiene de peculiar? Pues si se fijan, aquí nuestra x no aparece ningún exponente, ni tampoco en la raíz aparece nada. Entonces para estos casos, aunque tenemos que volver a aplicar lo que habíamos visto antes, que es esta propiedad de las radicales, esta propiedad de las raíces, antes de aplicarla tenemos que encontrar cuál es el valor para esta n y para esta m. Y esos valores siempre por default, si a ustedes no les aparecen, son los siguientes. En los enteros, si no les aparece nada, por default, es como si ustedes tuvieran un 1, ¿de acuerdo? Y en cambio en las raíces, si no aparece nada, por default es un 2, ¿vale? Es por eso que las raíces son raíces cuadradas, de ahí siguen las raíces cúbicas, las raíces a la 4, a la 5 y a la 6. Pues ese es el motivo, porque la primera raíz es una raíz con un 2 aquí, y los enteros siempre por default aparece un 1. Y ahora sí, ya que sabemos esto, ya podemos aplicar la propiedad que vimos anteriormente. En este caso, este 1 es como si fuera la n, y el 2 es como si fuera la m. Y ahora sí, si aplicamos esta propiedad, nos va a quedar que esto es igual a la integral de x, sería elevada a la n, en este caso 1, sobre m, que en este caso es 2 de x. Y ahora sí, ya puedo aplicar mi fórmula que hemos estado viendo, que lo que nos dice esta fórmula es que si tú tienes la integral de x a la n derivada de x, es lo mismo que x a la n más 1 sobre n más 1.
Por lo tanto, ahora un medio es como si fuera mi n, y si yo le aplico esta fórmula me quedaría que esto es igual a x elevada a la 1 medio, y le sumamos un 1 sobre 1 medio nuevamente más 1. Y bien, ahora, como les comentaba hace un momento, lo siguiente que debemos hacer es convertir este entero en una fracción, ¿cierto? Entonces, un entero, ¿cuántos medios tiene? 2 medios, ¿cierto? Recuerden que este entero siempre lo vamos a convertir en lo que nos aparezca en la parte de abajo de esta fracción, el denominador. Como en este caso tenemos un 2, que son medios, por lo tanto el entero yo lo voy a convertir en 2 medios. Si hubiera sido aquí un 5, lo hubiéramos convertido en 5 quintos. Si hubiera sido un 7, lo hubiéramos convertido en 7 séptimos. Ya que sabemos a qué es lo que lo vamos a convertir, vamos a hacer ese cambio. Y nos va a quedar que esto es igual a x a la 1 medio más, dijimos que vamos a hacer este cambio, van a ser entonces en lugar de un entero, 2 medios sobre 1 medio más, y aquí hacemos el cambio nuevamente, en lugar de un entero, 2 medios. ¿Vale? Bien, ahora vamos a continuar aquí abajo. Lo siguiente es hacer esta suma de fracciones. Ya sabemos cómo se hacen estas sumas de fracciones, simplemente sumamos la parte de arriba de ambas fracciones. En este caso sería 1 más 2, que nos quedaría x a la 3 medios, ¿cierto? Sobre 1 medio más 2 medios, 3 medios. Y ahora sí, este problema de aquí, yo necesito convertir a este entero que tengo arriba en una fracción, y dijimos que para hacer esa conversión lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a aplicar es dividirla entre 1, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es que a mi x a la 3 medios yo lo voy a dividir sobre 1, y ahora sí voy a dejar esto dividido sobre 3 medios. ¿Para qué hago esto? Para lo que comentábamos hace un momento, que era para poder hacer la multiplicación, para poder hacer la división de fracciones. Y esta división de fracciones, pues aplicamos la ley de la tortilla, que nos dice que debemos de multiplicar los extremos con los extremos y los medios con los medios. Y bien, si aplicamos entonces esta ley de ahí, esa ley de la tortilla, nos quedaría que esto es igual a, sería 2 por x a la 3 medios, 2x a la 3 medios, y esto queda dividido entre 3 por 1, 3, ¿cierto? Y bien, ya podemos dejar esto como nuestro resultado, pero nuevamente, si lo queremos dejar un poco mejor, yo puedo aplicar nuevamente lo que vimos hace un momento, pero a la inversa, que es que si yo tengo x a la n sobre m, yo lo puedo convertir en la raíz de x, la n y m aquí. Entonces esto será lo mismo que 2, y dijimos que sería, el de arriba es como si fuera la n y el de abajo es como si fuera la m. Por lo tanto, aquí me quedaría la raíz de la x se queda con la n, que en este caso sería 3, y la raíz se queda con la m, que en este caso sería el 2. Y como es un 2, pues ya sabemos que el 2 no es necesario ponerlo en las raíces que son cuadradas, por lo tanto lo podemos quitar. Y ahora sí, esto de aquí yo lo voy a dividir sobre 3 y le sumo c. Y listo, ya con esto queda terminado mi problema. Muy bien, ahora ya para terminar, ustedes por su cuenta resuelvan el problema que está aquí. Entonces póngale pausa al video y yo empiezo a poner el resultado en 3, 2, 1. Este de aquí será nuestro resultado. Comprueben que ustedes llegaron a lo mismo. Y sin más, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que esto les hubiera ayudado para resolver problemas con raíces. Y sin más, me despido. Nos vemos y hasta luego.